buenas noches. De pie, por favor, va a ingresar el vocal, el doctor John Glenn Copaz Justiniano. Buenas tardes a todos los presentes. Muy bien, que por secretaría se convoque a todas las partes en el presente proceso con números 70 11 020 12 30 33 07, número de expediente 126 quebrado 23. Se convocan las partes, por una parte el Ministerio Público, el doctor Gustavo Adolfo Gómez Romero, así también a la víctima, a la señora Nicole de la Puente, y el imputado, el señor Juancho Macero, acompañado de su abogado defensor, el doctor Olvis Ávila Solís. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Buenas tardes. Muy bien, que por Secretaría de Cámara se informe sobre la legal notificación de todas las partes procesales y la presencia de la misma en sala. Gracias, señor vocal. El suscrito secretario de Cámara tiene a bien informar a su ilustre autoridad que todas las partes han sido legalmente notificadas, encontrándose en sala el imputado, el señor Juancho Macero Yucra, acompañado de su abogado de confianza, el doctor Olvis Ávila Solís. Así también se encuentra la víctima, la señora Nicole de la Puente. Sin embargo, no se encuentra el abogado de la parte civil ni el Ministerio Público. Es todo en cuanto tengo a bien informar a su digna autoridad para fines consiguientes de ley. Muy bien, se tiene presente, se le consulta a la víctima que pasó con su abogado. Gracias, señor vocal. Desde ayer intenté comunicarme con él para que venga, pero no he sabido nada de él. Por tanto, quisiera pedirle que si se puede suspender la audiencia. Gracias. Muy bien, se tiene presente. Se tiene presente lo manifestado por la víctima. Por lo que, al no encontrarse ni el Ministerio Público ni el abogado de la víctima, por única vez se va a suspender la presente audiencia y se va a señalar para... La palabra, señor presidente, por favor. Tiene la palabra, abogado. Señor presidente, ante la providencia que acaba de dictar su digna autoridad, conforme a lo que establece el artículo 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal, vamos a interponer la reposición bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. Señor presidente, es de conocimiento de su autoridad que el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal establece que ante la incomparecencia del fiscal o del abogado de la víctima, no se podrá suspender la audiencia a pesar de que esté legalmente notificada. En este sentido, señor presidente, voy a solicitar a su autoridad que se aplique el 168 del Código de Procedimiento Penal y pueda corregir la providencia que acaba de dictar. Gracias. Muy bien, se tiene presente lo manifestado por la defensa en virtud del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, se va a dictar la siguiente resolución.
Conforme al artículo 168, el cual establece que siempre que sea posible el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente. Esto concatenado con el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, no siendo óbice la inasistencia del abogado de la parte civil ni el Ministerio Público, siendo que ambas partes han sido legalmente notificadas, y en el cuadernillo de investigación, en el expediente procesal no se encuentra justificativo alguno sobre su inasistencia, se va a proseguir con la presente audiencia. Por lo que se debe aclarar que esta sala penal primero apertura su competencia en base al artículo en base al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que los agravios expresados ante esta sala deben ser concretos, precisos y claros conforme a la resolución apelada, es decir, del auto interlocutorio venido en apelación, por lo que se le cede el uso de la palabra a la parte imputada, a la parte apelante, para que fundamente esos agravios. Gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de ella. Señor presidente, nos hemos alzado en apelación contra el auto interlocutorio 437 del presente año, de fecha 30 de junio del presente año. Señor presidente, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. El juez Atwo ha incumplido lo que establece el 124 y el 235 TER en su vertiente a la falta de valoración y fundamentación que deben tener esto, además concatenado con el 173 del Código de Procedimiento Penal, con relación a la compulsa que deberían tener todas las pruebas que cursan en el cuadernillo de investigación, además las que hemos diligenciado nosotros como parte de la defensa. En ese sentido, señor presidente, paso a decir los agravios, que sería el debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa, asimismo a la libertad, a la presunción de inocencia y a lo que establece el 178 con relación a la seguridad jurídica. Señor presidente, el 30 de junio se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra mi defendido, donde el juez Atwo decidió poner la extrema medida de la detención preventiva, sin fundamento y sin motivación, donde tanto el abogado de la defensa como mi imputado no logramos entender hasta la fecha cómo y de qué manera es que fundamentó y llegó a la extrema medida de darle la detención preventiva. Señor presidente, es de conocimiento de su autoridad que el artículo 234 en su parte infine habla que las autoridades no podrán fundar, y también el Ministerio Público no podrán fundar sus fundamentos. Dice, el peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas. Deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada. Señor presidente, el juez Atwo en su auto interlocutorio con relación al 234.10 manifiesta de manera genérica y subjetiva que el denunciante será un peligro efectivo para la víctima y la denunciante, puesto que vive en el mismo domicilio. De manera genérica, señor juez, no hay ninguna prueba que sustente tal hecho. Asimismo, señor presidente, el 235.2 en su vertiente al peligro efectivo para los testigos, la misma dice que va a influir en los testigos partícipes de la presente investigación. Por el informe social dice que existen 3 hermanos los cuales no han pasado a testificar sobre el presente proceso. De igual manera, señor presidente, no sustenta cómo y de qué manera es que mi cliente va a influir ante esos testigos. Asimismo, señor presidente, es de conocimiento de su probidad que existen diversas sentencias constitucionales, las mismas que son aplicables conforme a lo que establece el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. Además, como verdad material, señor presidente, hacer conocer a su probidad para el 234.7 el peligro efectivo para la víctima, existe el informe médico del IDIF como verdad material, señor presidente. En ese informe, en ninguna de sus líneas manifiesta que hubo agresión sexual o señales de agresión física. Esto solamente como verdad material para su compulsa de su probidad. Asimismo, sigo exponiendo, señor presidente, la sentencia constitucional
185-2019-S3 del 30 de abril manifiesta que no se puede hablar de que el imputado es un peligro para la víctima denunciante. Se debe tomar en cuenta la peligrosidad. ¿A qué nos referimos con esto, señor presidente? A que tenga que haber antecedentes o alguna sentencia ejecutoriada. En el presente caso hemos presentado antecedentes de mi cliente y también CENVI, donde se puede evidenciar que no cursa ningún antecedente hacia él. Asimismo, señor presidente, manifiesta lo que le hemos manifestado hace un momento del 234 en su parte infine. Y dice, esta información debe permitir concluir del por qué el imputado eludirá la justicia o no se someterá a la misma. Señor presidente, también tenemos el 235 ter, la misma que en su parte infine manifiesta el 235 ter dice, la jueza, el juez, de oficio, la legalidad y razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundar el peligro de fuga ni de obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. ¿Qué nos quiere decir esto, señor presidente? Que el juez debió valorar, compulsar y dar un auto interlocutorio en el cual tanto el suscrito abogado como mi cliente podamos llegar a entender cómo y de qué manera es que llegó a aplicar la extrema medida de la detención preventiva. Asimismo, señor presidente, para la fundamentación y motivación de todo esto, lo que viene fundamentando el suscrito abogado, existen diversas sentencias constitucionales, las mismas que son aplicables conforme al 203, y voy a hacer llegar a su autoridad mediante el secretario de Cámara la sentencia 1234-2017-S1 del 28 de diciembre del 2017, la misma que dice y que ha sido reconducida por otra sentencia que son la 249-2014-S2 del 19 de diciembre, dice, entre uno de sus elementos de la exigencia de la motivación, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que el justiciable, señor presidente, al momento de conocer la decisión del jugador, lea y comprenda. El suscrito abogado, siendo abogado y conoce de las leyes, no entiende cómo podría mi cliente llegar a entender por qué razón es que lo mandaron a Palmasola, señor presidente. Y dejará pleno convencimiento a las partes. Señor presidente, el presente proceso ya se encuentra con una acusación. Además, mire, desde la aplicación de las medidas cautelares hasta la presente fecha, prácticamente ya ha pasado bastante tiempo y el mismo ya le menciono nuevamente que se encuentra con acusación formal. Entonces, señor presidente, además, conforme a lo que establece el 116 de la Constitución Política del Estado, el mismo que habla de la presunción de inocencia, existe el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, la misma que dice que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Asimismo, también la Declaración Universal de los Derechos en su artículo 11, Convención Americana de San José de Costa Rica en su artículo 8, las mismas que son aplicables conforme al 256-410 de nuestra Constitución Política del Estado, señor presidente. En tal sentido y bajo todos estos fundamentos, voy a pedir a su digna autoridad que se declare admisible y procedente el presente recurso de apelación por no cumplir el juez arduo con lo que establece el artículo 124.235 ter y el 173 del Código de Procedimiento Penal, concatenado esto con el artículo 180 al debido proceso, y el cual vulnera el derecho a la defensa, el derecho a la libertad de mi defendido, y además que se le ha violentado el principio de inocencia. Asimismo, señor presidente, voy a pedir a su probidad que conforme al artículo 7 y el 116, el principio de favorabilidad, se revoque el auto interlocutorio y se pueda aplicar una de las medidas menos gravosas que establece el artículo 231 bis, y sea del 1 al 9, señor presidente. Además, señor presidente, vale hacer recalcar a su probidad y que es de conocimiento del suscrito abogado y de su probidad que el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal manifiesta que estas medidas cautelares, si es que mi cliente llega a incumplir alguna de ellas, su probidad la puede revocar o el juez que conozca la causa. Entonces, en tal sentido, señor presidente, de igual manera vamos a pedir que se pueda reforzar lo que es el artículo 389 bis, perdón, señor presidente.
que se pueda dar las medidas de protección para la supuesta víctima. En tal sentido, señor presidente, nuevamente recalco mi petición, conforme al principio de favorabilidad, que se le pueda otorgar una de las medidas del 231, medidas cautelares de carácter personal, y sea del 231 bis del 1 al 9. Gracias, señor presidente. Se tiene presente lo manifestado por parte del apelante. Por lo que se va a proceder a dictar la siguiente resolución. Santa Cruz de la Sierra, 7 de julio de 2023. Vistos. El recurso de apelación incidental a la audiencia de aplicación de medidas cautelares interpuesto por la parte imputada contra el auto número 437, quebrado 2023, de fecha 30 de junio de 2023, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal 50º de la capital dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Chumacero Yuca, por la presunta comisión del delito violación infante, niño o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal. Que con relación que la parte apelante ha aludido es que los agravios fundamentados ocasionados por el auto interlocutorio serían el debido proceso, su derecho a la defensa, el derecho a la libertad, la presunción de inocencia y el derecho a la seguridad jurídica, que considerando que en la audiencia de impugnación señalada la exposición de agravios por parte del apelante se debe contener argumentación concreta y razonada de parte del fallo que considera que son lesivas a sus intereses, alegando en su caso si existió una interpretación equivocada o errónea de las disposiciones legales que regulan las medidas cautelares, por lo que debe de citar las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, expresando cuál es la aplicación que se pretende, debiendo tomar en cuenta que la expresión de agravios, los fundamentos del recurso deben ser concretos, precisos y claros. Por parte del artículo 396, numeral 3, con relación al artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, que determina que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución. En ese entendido, la sentencia constitucional plurinacional número 0077, quebrado 2012, respecto al alcance del artículo 398, indicó que de la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada solo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de la parte apelante, si no hubiera cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.
Ahora, con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la motivación es la que permite establecer un control judicial, académico o social para la validez de las decisiones judiciales, dentro de las garantías propias del debido proceso y de la tutela judicial. Efectivas en los cuales se encuentran también la de ejercer el derecho a la defensa y la de recurrir las resoluciones judiciales susceptibles de impugnación. Consiguientemente, cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Esto permitirá a las partes conocer las razones por las cuales la autoridad judicial asumió una determinación. Cuando solamente se hace cita de los documentos y requerimientos de las partes, no existe motivación. Consiguientemente, se vulnera el debido proceso y la tutela jurisdiccional eficaz. Circunstancia que genera dudas sobre la credibilidad y justicia del fallo. Tampoco permite ejercer el derecho a la doble instancia, toda vez que para poder impugnar el fallo judicial es necesario conocer cuáles fueron las razones que condujeron al juez a dictar la resolución que se controvierte. Razones que deben referirse a los hechos, las pruebas y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión. Si esas razones no son públicas, la persona no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetiría lo que él ya había señalado en el transcurso del proceso. Precisamente entre los fines del deber de motivar las resoluciones se encuentra el de facilitarle al recurrente la posibilidad de impugnar una resolución judicial. No obstante, lo anterior, cabe tener presente que no resulta imprescindible que en la argumentación la autoridad judicial necesariamente deba realizar abundantes consideraciones y ser reiterativo para justificar una determinación judicial, puesto que la motivación puede ser clara y concisa. En tal sentido, la sentencia constitucional plurinacional número 1234-2007 S1 de fecha 28 de diciembre de 2017 señaló: la motivación no implicaría la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. Al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión de dicha norma, se tendrá por vulnerada. Ahora bien, con relación a los derechos, los agravios que ha manifestado la parte apelante, con relación al peligro de fuga, primeramente, el tribunal debe hacer hincapié que con relación al peligro de fuga, que por ello el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal establece que por peligro de fuga se entienda toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso, buscando evadir la acción de la justicia. Es decir, la norma citada refiere a los hechos y el comportamiento del imputado que demostró antes, durante y después del hecho que se investiga. Por tanto, decidir acerca de la concurrencia en peligro de fuga se debe realizar una valoración integral de las circunstancias existentes, es decir, sobre el comportamiento del imputado que conforme lo exige. Ahora bien, la parte apelante ha manifestado sobre el 234 numeral 7 que, por otra parte, el suscrito vocal debe aclarar que el artículo 11 de la ley 1173, que modifica el Código de Procedimiento Penal, en tal sentido lo manifestado por la defensa del imputado respecto al artículo 234.7 del CPP no se ajusta a dicha modificación. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la vertiente establecida en el numeral sobre sociedad, lo cual no es motivo de la presente audiencia, respecto a la vertiente víctima y vertiente denunciante, siendo que la víctima, quien tiene las últimas dos condiciones, toda vez que ella ha sufrido agresiones sexuales, asimismo se tiene que la denunciante hay una desventaja que tiene el hoy imputado con la víctima. Por tanto, el tribunal, conforme a autointerlocutorio apelado, las pruebas que se han traído a colación, no consigue, este tribunal valida este numeral. Ahora, con relación al 235 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que las circunstancias objetivas palpables que el imputado obstaculice la averiguación de la verdad, como se manifestó, no se recolecta los elementos probatorios que se
tenga una influencia que se concluya en el presente proceso. Ahora bien, sobre este numeral se debe hacer como estamos en el numeral, en el inciso 235, numeral 2, se debe hacer una cierta apreciación a los derechos del imputado y de la víctima, que se debe hacer una ponderación de derechos en los cuales, al tratarse de un presunto delito de violación infantil, niño o adolescente, se debe hacer mención a las sentencias constitucionales, a las líneas jurisprudenciales que, conforme al convenio Belén-Dupará, se deben cumplir con el estándar jurisprudencial más alto, las cuales se deben aplicar. Referente a la sentencia constitucional 0818/2022 S1, el cual ha establecido que el enfoque interseccional debe ser aplicado en todos los delitos de violencia contra la mujer, el cual manifiesta que por todo ello, en cumplimiento a la prioridad nacional asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a los delitos de violencia contra las mujeres, este tribunal considera que dicho enfoque debe ser aplicado y precisado de manera enfática por todos los jueces y tribunales que conozcan delitos que impliquen violencia contra las mujeres, ya que es obligación del Estado, a través de un sistema de justicia e instituciones públicas, adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los elementos desarrollados ampliamente en los fundamentos jurídicos numeral 3 y 4 de este fallo constitucional, enfoque que permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad, así como identificar los criterios reforzados de la protección de sus derechos contenidos tanto en la Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Concatenado con la sentencia constitucional con el Auto Supremo 699/2022 RRC, el cual ha manifestado sobre la presunción, sobre el principio de presunción de verdad, y para traer a colación con referente al 235 numeral 2, en el cual la audiencia hoy apelada se ha valorado el informe psicológico en el cual la víctima ha manifestado que le tiene miedo a lo imputado, lo que hace una ponderación de los derechos y garantías entre el imputado y la víctima. Para este tribunal se tiene por concurrente este riesgo procesal. Por tanto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, conforme a los argumentos expuestos y en cumplimiento del artículo 51 y 398 del Código de Procedimiento Penal y la sentencia constitucional 077/2012, por lo que falla declarando admisible e improcedente la apelación incidental interpuesta por la parte imputada Juan Chumacero Yucra. En consecuencia, se confirma el auto interlocutorio número 435/2022 de fecha 31 de junio de 2023, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal 50º de la capital, por lo que todas las partes son legalmente notificadas con la lectura de la presente resolución, por lo que se tiene por concluida la presente audiencia.